Muy bien. Hoy el shiur se lo vamos a dedicar a el Had, que viene, nos está pisando los talones, ya. Estamos en la fiesta de Hanukkah. Este jueves a la noche, al atardecer, en la realidad, cuando baja el sol, ya comienza el horario para el encendido de las velas de Hanukkah. Comienza este jueves y a partir de este jueves todos los días se enciende una vela hasta sumar 8 y el último día de Hanukkah va a ser, si Dios quiere, el jueves siguiente, el jueves 17 de diciembre, si no me equivoco, me estuve fijando para no meter la pata, sí, así es, que es la última vela. Es decir, el primer día de Hanukkah en realidad es viernes y el último día de Hanukkah también es viernes. Solo que para nosotros los días comienzan con la caída del sol. Por eso las velas de Shabbat las encendemos antes de la caída del sol. Las velas de Hanukkah se encienden sobre la caída del sol. Algunos acostumbran a partir de la hora de la Shkia, como se dice en hebreo, del crepúsculo, y si no, toda la noche. Mientras la familia está despierta, quienes están en la casa están despiertos, se puede prender a cualquier hora de la noche. Y si alguien olvidó encender la vela de Hanukkah esa noche, todavía tiene tiempo de encenderla durante el día, pero sin braja. No importa. Ahora vamos a ir a algo profundo que tiene que ver, vamos a hacer una combinación. Como hace muy poquito fue el 19 y 20 de Kislev, el día de la liberación del Alter Rebbe de la cárcel y además el florecimiento, el aniversario del florecimiento de la parte más profunda de la Torah. Y Hanukkah, que también simboliza la luz, así como, miren qué interesante, la filosofía hasídica muchas veces utiliza el ejemplo de la luz para explicar las cosas. Y a su vez también es llamada luz. En la Kabbalah se la llama luz. ¿Por qué? Porque ilumina. Cuando hay luz, las cosas se ven más claras, se ven nítidas. Y cuando uno está iluminado, siente alegría y siente paz y tranquilidad. Por eso también la Kabbalah, toda la parte profunda de la Torah también es llamada luz. Y Hanukkah es la fiesta de las luces, nosotros la llamamos así, la fiesta de las luminarias. ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. Sobre todo porque si bien hubo muchísimos milagros que nosotros conmemoramos en la fiesta de Hanukkah, no solamente el milagro del aceite, sino primero y principal por empezar, en la reconquista de Jerusalén y el templo, el haber podido echar a los helenistas de Israel, digamos, reinaugurar el Beit HaMikdash, porque los helenos no destruyeron el Beit HaMikdash como lo hicieron los babilonios o los romanos, porque ellos tenían otras intenciones. Entonces, lo que se hizo en Hanukkah fue, Hanukkah justamente, la palabra Hanukkah viene de la palabra Jinuj, que quiere decir educación, pero también quiere decir inauguración. Por ejemplo, cuando alguien se muda a una casa nueva, hace un Hanukkah Tabayit, hace una inauguración, una fiesta de inauguración de la casa. Esto también significa Hanukkah. Entonces, en la conmemoración de la victoria en las guerras que eran imposibles de acuerdo a la razón, a lo que el intelecto puede captar, eran guerras imposibles de ganar.
¿qué quieren que les diga? Hasta más difícil que ganarle a los ingleses nosotros. Que a nosotros nos hicieron creer que les estábamos ganando, pero la verdad que estábamos perdiendo por goleada. Porque era imposible, ¿cómo va a ganar Argentina contra Gran Bretaña? ¿Sí? Pero más allá de eso, estamos hablando de algo muchísimo más difícil. Estamos hablando del imperio más grande de ese momento, con los armamentos más sofisticados, con un ejército súper entrenado, con estrategia, con generales que estaban preparados para la guerra de años, con algo impresionante. Y no se puede entender cómo un ejército tan pequeño, que ni siquiera podemos llamarlo ejército. ¿Qué ejército? Si nadie era soldado. No eran soldados los judíos. Si no tenían una... No es como ahora que tienen 3 años obligatorios de ejército y aprenden a manejar un arma y a hacer esto y a hacer lo otro. No, en esa época no había un ejército. Y los que salieron a la guerra, ¿quiénes fueron? Los primeros, los hasmoneos, una familia, los hashmonaim, una familia, un hombre grande ya, con 5 hijos varones. ¿Qué eran? ¿De qué trabajaban? De Kohanim, eran Kohanim ellos, una vez al año les tocaba ir al templo a hacer su turno, pero además eran agricultores, ¿qué iban a hacer? Y esas guerras se ganaron de manera maravillosa. Pero miren qué interesante. No es eso lo que, si uno analiza un poquito más profundo, si leemos del Sidur, si me permiten, yo les voy a leer, bueno, no voy a ir a buscarlo para no perder tiempo. Si leemos del Sidur, el Ananissim que se dice, las guerras se mencionan, pero de una manera así como por arriba. Lo que más se menciona es el milagro del aceite, el hecho de que las velas duraron 8 días en lugar, primero el hecho de haber encontrado el aceite puro, y segundo que duraron 8 días hasta que hubo tiempo para que lo volvieran a fabricar. ¿Por qué tenían que durar 8 días las velas? Porque tardaba 8 días fabricar el nuevo aceite puro que lo traían de una ciudad que se llamaba Tecoa, que era una ciudad donde había mucho árbol de oliva y eran especialistas en fabricar el aceite puro, virgen, para el Beit HaMikdash, porque tienen que saber, así hoy en día todos estamos muy familiarizados con el aceite de oliva, sabemos que es más sano, ¿por qué? Porque es en una prensa fría, etcétera, etcétera, pero el aceite de oliva para el Beit HaMikdash era de la primer gota nada más, ¿entienden? O sea, era todavía más sofisticado aún. Y tardaba 8 días su preparación y llegar a Jerusalén para que lo puedan usar. ¿Por qué no hablamos mucho de la guerra? No nos festejamos con un desfile militar, lo festejamos con una menorá que tiene 8 brazos para recordar los 8 días. ¿Por qué no se recuerda tanto la guerra? Porque sí, los milagros existieron, pero después con el tiempo la gente se olvida. Y puede parecer que en realidad ganamos la guerra porque somos muy inteligentes, ganamos la guerra porque somos muy arriesgados, porque tenemos muy buena entrenamiento o se nos ocurrieron ideas geniales porque somos muy fuertes. Vaya a saber, la mente humana se olvida de los grandes milagros y empieza a darles una explicación diferente. Y nosotras, la mayoría creo, por lo menos yo, ya existía en este mundo cuando fue la guerra del 67, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, una guerra milagrosa, absolutamente milagrosa. Es verdad, 5 naciones luchando contra Israel, con el apoyo de los grandes
otros que les daban el armamento y todo lo demás. Lamentablemente, quizás en el momento dijeron, sí, qué milagro, pero después empezaron a decir, no, porque los pilotos de avión y Eudim son muy buenos, porque los Eudim son pícaros y saben esto, porque tenían un entrenamiento, y nadie se está acordando que realmente fue un milagro que no tiene parangón y que si no hubiera sido por la ayuda divina, esto no hubiera sucedido. Esto es lo que pasa cuando es un triunfo militar. Mismo en la época de Hanukkah, todos reconocieron en ese momento que esto era un milagro. Pero los mismos Hashmonaim, que primero fueron los que liberaron al pueblo judío de la asimilación, restituyeron el templo, lo reinauguraron, trajeron de vuelta la fe en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Después de unas decenas de años, ellos mismos, es decir, sus descendientes, se desviaron del camino y también terminaron volcándose a la cultura grecorromana. Entonces vemos que este tipo de cosas, las victorias que son de las guerras y todo lo demás, no se perpetúan en el tiempo. Entonces por eso ahí vamos a entender por qué sí el milagro del aceite. Porque el aceite es comparado con la Torah, el conocimiento de la Torah, la sabiduría divina. El aceite tiene que ver también con la fe, también es comparado con la fe en Dios, con el pueblo de Israel. El aceite tiene características que se comparan con nosotros. El aceite no se mezcla con nada, el aceite es indisoluble. No podés agarrar y decir, bueno, mezclo aceite con agua, lo bato mucho y se va. No, siempre va a volver a separarse y subir para arriba el aceite. La fe es imposible de destruir. El corazón judío, el pintaleit, como se dice en Yiddish, esa chispa divina que cada yehudí tiene dentro de su corazón, es inviolable, indestructible y es siempre puro, como el aceite que encontraron en el templo. Fíjense qué interesante. No es que ellos, los griegos, en ningún momento pensaron en destruir físicamente a los judíos. En un principio estamos hablando. Después, cuando ya vieron que los judíos no quisieron seguirles la línea, ahí sí empezó una época muy grave de persecución, de matanzas, etcétera, etcétera. Como tenemos la historia de Hannah y sus 7 hijos, y muchas historias conocidas y desconocidas que nos cuentan de cuántos Yehudim dieron la vida por la Torá y las mitzvot. Pero la realidad es que en un principio el conquistador heleno no quiso destruir el cuerpo del judío. No era su intención. No era la intención destruir el Beit HaMikdash. De hecho, lo dejaron bien. Los griegos, la cultura griega, admira la belleza. El edificio del Beit HaMikdash era bellísimo. ¿Por qué lo iban a destruir? Al contrario, tampoco querían destruir el conocimiento del judaísmo como conocimiento, como materia, como una filosofía más. Lo que los helenos no quisieron y que se propusieron en destruir fue que nosotros, a nuestra cultura, llamémoslo así, no la vemos como eso, una cultura más, un conocimiento. Nosotros, como judíos, lo vemos al judaísmo como algo divino, como lo que es el mensaje de Dios,
la Torá es de origen divino. Ellos decían, estudien la Torá, no nos molesta porque vemos que tienen leyes tan sabias, interpretaciones tan buenas, tan civilizadas, les gustaba a los griegos. Pero lo que no aceptaban de ninguna manera y que contra eso lucharon fue que el Yehudí lo viera como de origen divino, como que esto es de Dios, que es absoluto. Esto es lo que ellos no querían. Y por eso es que lucharon para asimilar a los judíos. Y lamentablemente, al principio, tuvieron muchísimo éxito. ¿Por qué tuvieron éxito? Porque ellos vinieron con esa cultura nueva, con, viste, la movida, venían y decían, vengan a conocer la poesía, el deporte, el físico-culturismo, la belleza de la pintura, más que nada de cómo se dice, de la escultura. El cuerpo humano es tan hermoso, hay que cultivarlo, hay que embellecerlo, hay que adorar el cuerpo, el hedonismo, todas esas cosas venían en un envoltorio tan brilloso y tan llamativo y glamoroso que lamentablemente muchísimos Yehudim se engancharon con eso. Una nueva filosofía de avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, muchos jóvenes judíos se vieron envueltos con esto. No, porque en un principio no estaba prohibido estudiar Torah, pero estudiarlo de una manera como una filosofía, junto con toda esta filosofía nueva que llegaba desde tan lejos y que parecía tan hermosa. Empezaron los griegos, en realidad era el imperio greco-sirio, ¿no? Empezaron a construir en Jerusalén estadios de competencias olímpicas. ¿Qué significa eso? Nosotros hoy en día hablamos de las olimpiadas, etcétera, etcétera, nos parece algo, bueno, algo deportivo. No, no, no. Todo el contenido es absolutamente, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Tiene que ver con ¿cómo se dice? Idolatría. Con la idolatría, exacto. Igual estaba buscando otra palabra que es sinónimo, ya va a llegar. Todo tiene que ver con la idolatría. ¿Qué es las Olimpiadas? Es servir a los dioses del Olimpo. Eso es. El Olimpo era un monte que estaba ahí debe estar todavía, qué sé yo, por ahí por Grecia. Y toda la famosa antorcha que los deportistas corren y llegan y la encienden, todo eso es idolatría pura. Era una parte del servicio de la idolatría a los dioses del Olimpo. ¿Y en qué se basaba? En la belleza humana, en el cuerpo humano perfecto. Llegó un momento que muchos jóvenes judíos de esa época se sentían avergonzados de tener Brit Milá. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el Brit Milá era un daño que se le hacía al cuerpo, se le hacía un daño físico. Y como las competencias eran desnudos, los jóvenes judíos se avergonzaban de su Brit Milá. Era una época muy complicada, porque era luchar contra algo que parecía tan moderno, tan lindo, tan hermoso, que ¿por qué luchar? Si mejor es ser como todos los demás, y esto es lo que estaba buscando justamente el imperio greco sirio en este caso, sí, pero bueno, el imperio helenista, que era, ellos
entendieron que si todas las naciones que ellos conquistaban estaban debajo de la misma filosofía, se regían bajo las mismas normas, entonces esa hegemonía iba a permitir que no haya revoluciones contra ellos. ¿Por qué? Porque ya todos somos una sola cosa. Pero ¿dónde salió la piedra en el zapato? En Israel. Un grupo de hombres pacíficos, estudiosos de la Torá, que no tenían nada que ver con armas, ni nada que ver con ejército, dijeron de ninguna manera vamos a permitir, nosotros no somos como todos los demás. No por una cuestión racista, es una cuestión esencial. Nosotros vinimos al mundo con una misión y no podemos hacernos los distraídos. Nosotros vamos a seguir fieles a Dios y a su Torah. Y así es como surge este movimiento de este pequeño grupo familiar en una pequeña ciudad cerca de Jerusalén, que hasta el día de hoy existe, que se llama Modi'in, donde vivían los Hashmonaim, y allí en Modi'in empieza el pequeño fuego de la revolución macabea. Cuando vienen un importante grupo de soldados con un gobernador que trae a la plaza central un cerdo y dice, todos reunidos ahí, que tienen que sacrificar al cerdo y tienen que, bueno, no sé, hacer toda la ceremonia. Y bueno, ustedes saben, nunca falta un paisano que está ahí disponible para eso. Entonces uno se acercó, dijo, yo me ofrezco para ser el que lo hace. Y en ese momento se levantó Matitiau, el Cohen, y dijo, esto no voy a permitir. Y él mismo mató al judío este que estaba por hacer la idolatría. Y ya los hijos, mataron a los soldaditos que estaban ahí. Esto ya era una revolución. Y entonces tenían que escaparse. Y Matitiau dijo una frase que también dijo Moshe Rabbeinu cuando fue el tema del becerro de oro. Dijo, Mila Hashem Elai. ¿Quién está para Dios? Elai, que venga a mí, que se una a mí en esta lucha. Y ahí es donde comienza este pequeño grupo que después es conocido por haber practicando la famosa guerra de guerrillas, que fueron ganando las batallas, etcétera, etcétera. También fueron llamados macabeos. Hoy tenemos también clubes que se llaman Maccabi. Tenemos el club Maccabi Tel Aviv, que juegan al básquet y que escuché que lo va a comprar, o lo compró ya, uno de los gobiernos estos que hicieron, árabes que hicieron la paz con Israel, ya compró al Maccabi Tel Aviv también. Pero uno piensa, bueno, Maccabi, algo deportivo, algo... ¿Saben lo que significa Maccabi? ¿Quién fue el primer macabeo? El macabeo, como lo llaman, fue Yehudá, el hijo mayor de Matitiau. Matitiau tenía 5 hijos varones que se unieron a él. ¿Sí? Si no me equivoco, eran Yehudá, Yohanan, Elazar, Shimón y Eliezer, no, Elazar, Shimón, Elazar, Yehudá. Bueno, ya me va a venir el quinto. Estos 5 hijos fueron los que lucharon junto a su padre Matitiau. El mayor era Yehudá y el más famoso, Yehudá Maccabi. ¿Por qué lo llamaban el Macabeo? Si el apellido, llamémoslo así, de esa familia no era Maccabi, era Hashmonaim, eran de la familia de los Hashmonaim, o Hashmoneos, como los llaman en castellano. Y Yehudá, cuando ya estaban organizando esas luchas contra los ejércitos helenos, tenía un escudo
y en uno de esos momentos de tranquilidad empezó a esculpir en el escudo la palabra, o mejor dicho, las letras Men, Jav, Bet, Yud, que se lee Maccabi. Entonces le preguntaron, ¿qué es esto que escribiste? Y él dijo, estas son las iniciales del versículo Mi Kamoja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre los dioses? Hashem. Eso significa Maccabi. No quiere decir ni ganamos la pelota, ni somos campeones de vóley, no, nada. Quiere decir quién es como tú entre los dioses, Hashem. Así que los equipos y los clubes que se llaman Maccabi deberían cuidar la Torá, no trabajar en Shabbat, no competir en Shabbat, porque su nombre es una alabanza a Dios. Pero bueno, eso es medio chiste. Ahora, pero no estaría mal que lo hagan. Hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes y que también está expresado mucho mejor, más inextenso, en dos artículos de la revista, que espero que la puedan conseguir. En Beit Hana va a haber revista dentro de un día, si Dios quiere. Ustedes saben cómo se escribe cómo se dice Grecia en hebreo, todo este movimiento. Grecia en hebreo se dice Yaván. Yaván también en hebreo es sinónimo o significa lodo, barro. Yaván en el Teilim, dice la palabra Yaván, se refiere a lodo. Miren cómo se escribe. Yo se lo voy a escribir acá y espero que lo puedan ver. Tendría que haberlo preparado mejor. A ver si lo ven. Ustedes lo ven derecho, ¿no? Yaván, si ustedes se fijan, las tres letras que corresponden a la palabra Yaván tienen la misma estructura. Solo que una, la primera, la Yud, está alta. Esa raya que hice abajo sería el renglón, para que tengan una idea. Esa está muy alta. La segunda se apoya sobre el renglón. Y la tercera lo perfora y cae para abajo. ¿Sí? En la Yud, la Vav y la Nun. Es la misma letra, pero con respecto al renglón, vemos que es diferente. ¿Qué simboliza esto? Como dijimos, Yaván quiere decir lodo, barro, un pantano, un lugar donde uno se empantana. La Yud representa el conocimiento divino, el estudio de la Torá, la vida de acuerdo a las mitzvot. La Vav ya está apoyada en el renglón, es cuando esa Torá y ese estudio profundo y elevado se mezcla con el materialismo. Ya toca, se alarga, ya cae un poco y se apoya en el renglón. Ya está apoyado en la tierra. Pero después, cuando ese materialismo se mezcla de una manera muy, ¿cómo diríamos?, incorrecta, impura, con el conocimiento divino, termina hundiéndonos en el pantano. Ahora lo vamos a desarrollar, ¿sí? Pero yo quería que vean las letras para que puedan entender cómo está reflejado este concepto en incluso la palabra Yaván, que es el enemigo, llamémoslo así, de esta guerra que se libró en Hanukkah.
¿sí? Era contra Yaván, ¿sí? Yaván es lodo, es barro. ¿Qué querían los helenistas? No les molestaba que el judío estudie y tenga el concepto elevado de la Torah. Pero cuando uno toma ese concepto y lo baja al mundo, que hay dos maneras de bajar al mundo las cosas. Nosotros bajamos al mundo, Dios nos puso en este mundo para que cumplamos la Torá y las mitzvot en un mundo material. Y a través de eso elevamos al mundo cada vez más. La intención del Yaván es todo lo contrario. Es tomar esa Torá, el conocimiento, pero no como un conocimiento divino, sino un conocimiento que me da prestigio, me da importancia, me da un conocimiento para poder sobresalir. Y después mezclo ese conocimiento con los placeres mundanos, con todo lo que tenga que ver con el hedonismo, con la búsqueda de todo lo que es realzar el materialismo por encima de la espiritualidad. Entonces, esa espiritualidad que tengo se va embarrando, se va ensuciando y se va convirtiendo en lodo, hasta el punto tal que termina chupando a la persona, al judío, y lo hunde en el lodo. Ustedes saben que si una persona se hunde en el agua es pura, se hunde, puede resurgir, puede flotar para arriba de vuelta. Cuando Dios libre y guarde, alguien cae en un pantano, no puede. Cuanto más se mueva, más se va a hundir. El lodo lo va chupando para abajo. Ese es el peligro de lo que querían los helenistas lograr. Sí, tenés la cultura judía, tenés el conocimiento, pero mira, comparala con esto, mira lo que es la vida, los placeres, y hay algo más todavía, mucho más peligroso que los placeres mundanos, etcétera, etcétera, que es el tema de que cuando lo que se va hundiendo en el barro es el intelecto mismo. El intelecto mismo, usar el intelecto para cosas que son contrarias a nuestra fe, esto termina hundiendo al judío y haciendo que sea casi imposible que pueda salir de ese pantano. Por eso la guerra de los Macabim. Salieron a luchar con sus cuerpos, sin ser soldados, nada, porque si no hacían esto, si no limpiaban del barro del helenismo, esto no tenía salvación. Por eso enfrentaron, y cuando finalmente ganaron las batallas, ¿qué hicieron? Llegaron al templo. Nosotros sabemos que ¿qué decimos? ¿Vieron cómo le decimos a los chicos? Lo limpiaron. ¿Que estaba sucio? No, la verdad que no. La verdad que los helenistas eran muy limpios seguramente. Y además que si eran tan estéticos y tan dedicados a la belleza, no habrán ensuciado con grafitis y cosas terribles el templo. Lo que hicieron fue impurificarlo, quitarle lo divino. Por eso ellos entraron en las recámaras donde estaba el aceite puro. Bueno, enseguida lo repito, Ana, el concepto de Macabí. Donde estaba, las recámaras donde estaba guardado el aceite puro, que estaba con un sello del Cohen Gadol,
¿Y qué hicieron? ¿Lo volcaron, lo rompieron, lo tiraron? No, le quitaron la etiqueta. Violaron esa certificación de que era aceite puro. Violaron la pureza del aceite. No rompieron nada, no tiraron nada, simplemente era un hecho espiritual. Y por eso los macabim estaban buscando aceite. Aceite había a rolete en el templo. Lo que no había y no se encontraba era una vasija que no haya sido violada por la impureza helenista, por la impureza de pensamiento, por todos estos conceptos que llevan a la idolatría de la persona, a la idolatría de la inteligencia y del intelecto. La gente hoy, uno dice, bueno, ¿quién es idólatra hoy? No, no existe la idolatría, sí que existe y lamentablemente podemos encontrarla incluso en un judío que esté rezando en el templo, en el Beit Knesset. Hay muchas cosas que lamentablemente idolatramos y no nos damos cuenta. El dinero, el triunfo, el poder que da el dinero o el, vaya a saber qué, la belleza, la delgadez, la perfección, todas esas cosas que corremos y perseguimos y perdemos el tiempo en vez de perseguir lo que realmente debemos, que es justamente la pureza de nuestro espíritu. Todo eso es la idolatría que quisieron imponer los helenos. Y sobre todo ese concepto, el de quitar la divinidad de nuestra tradición. Y este fue el triunfo que tuvimos en Hanukkah. No se los permitimos. Tuvimos y encontramos una vasija solamente. Nunca está nada perdido. Siempre podemos encontrar dentro nuestro una vasija de aceite puro que no fue violado, que está intacto, que está prístino, que nadie lo va a poder tocar ni vencer jamás. Esa es la chispa judía que cada yehudí lleva dentro de sí. ¿Y qué hay que hacer con ese aceite, con esa? Hay que encenderla. Hay que encenderla. Y cada día tenemos que encender una más. Porque podría ser que la secuencia del encendido sea 8 días. Podemos hacer que los 8 días se prendan las 8 velas. Sin embargo, ¿cómo es la sucesión? ¿Cómo es el ritmo? El primer día una, el segundo día dos, el tercer día tres, y así sucesivamente hasta llegar a la octava. ¿Por qué? Porque la idea es esa. Cada día tiene que haber más luz. Lo que alcanzó para ayer no es suficiente para hoy. Tenemos que hacer más, tenemos que lograr más. Y esa vasija la tiene cada una de nosotras, cada yehudí. Lo único que tenemos que hacer es buscarla y encenderla. Y seguro que Hashem nos va a ayudar para que brille con toda la intensidad. Y cuando brille toda la intensidad de todas las almas judías, seguro que vamos a volver al Beit HaMikdash con el Mashiach y vamos a ver la luz del templo que salía para todo el mundo. Así que bueno, Hanukkah Sameach, que tengamos una fiesta con mucha luz, luz espiritual y luz de las luminarias, que en ninguna casa judía falte la menorá de Hanukkah y las bendiciones. Y bueno, y después hay cosas para hacer, recetas, cosas que engordan un montón, que los judíos siempre comen en Hanukkah, cosas que engordan. En Shabbat, Susi, primero se enciende la menorá de Hanukkah y después las velas de Shabbat. Siempre es así el orden. A la noche
de Motzai Shabbat, primero se hace Abdalá y después se encienden las velas de Hanukkah. Me había pedido Ana, creo, o no me acuerdo ya quién era, que diga de vuelta el tema de Maccabí. Maccabí es, sí, Mi Kamoja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre los dioses? Hashem. Es un versículo que lo decimos todos los días en la tefilá de la mañana. Pero es un versículo, si no me equivoco, del Teilim, creo. Así que bueno, Hanukkah Sameach para todas. Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Festival y nos vemos el martes que viene. Hanukkah. Hanukkah. Gracias.